Hola amigos de YouTube, un gusto nuevamente poder saludarles y tenerles información importante para tratar de entender un poco más la economía global. Mi nombre es Isaac Vadillo y hoy hablaremos de un tema al que muchos expertos financieros y economistas apuntan como posible y cercano. Se trata de un estancamiento de la bolsa. Pero antes de continuar, te invito a sumarte a nuestra creciente comunidad dando clic en el botón de suscribirte y activando la campana de notificaciones. ¿Listo? Y bien amigos, ahora sí entramos en materia. Para nadie es un secreto que este 2020 ha sido una auténtica locura y todo esto está repercutiendo seriamente en la economía global, haciendo que se disparen las alarmas por doquier. Y para que entiendas un poco más de la situación, quiero hablarte de 6 puntos claves que debemos considerar para ver el sentido a esta teoría que genera preocupación en todo el mundo. Número 1. Pandemia del COVID-19. El virus. El brote del coronavirus ha marcado el 2020 desde su inicio, afectando a todo el planeta y asimismo a los muchos de los sistemas esenciales donde destaca el sistema económico. La situación de contingencia ha llevado a una disminución radical de la producción tanto de las grandes fábricas como de los medianos y pequeños comercios. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que la gran mayoría de empresas del mundo han bajado demasiado el índice de ganancias. Número 2. Aumento del desempleo. Una consecuencia directa de que muchas empresas estén en plan de contingencia como medida preventiva contra la propagación del virus es que muchas personas han sido despedidas. Esto lo podemos ver con un ejemplo. Digamos que tú tienes un negocio como un restaurante o gimnasio y tienes unos 15 empleados a los que tienes que pagar nómina, pero no estás produciendo o lo que estás generando no te alcanza para pagar a tus 15 trabajadores. Lo que haces entonces es prescindir de una parte de la nómina para poder pagar el resto. En otras palabras, tendrías que despedir a algunos empleados. Esta es una realidad palpable en estos momentos en todo el mundo. Vamos a las cifras. En México, la tasa de desempleados en marzo fue de 2.9%, mientras que en abril aumentó a 4.7%. Esto significa unas 11 millones de personas que han dejado de trabajar y recibir ingresos desde comienzo del año. En Europa la cifra asciende a 6.6% de aumento. En Estados Unidos se registró un aumento del 14.7% de desempleo. Incluso en países de Sudamérica como Chile, el desempleo ha crecido 9%. Número 3. Conflicto entre Estados Unidos y China. El tercer punto a tener muy en cuenta en el conflicto que parece no cesar entre Estados Unidos y China. Por un lado tenemos las sanciones que la administración Trump ha puesto a varias empresas chinas, entre las que destaca Huawei. Por otra parte tenemos las constantes acusaciones entre gobiernos señalando la culpa de la propagación del coronavirus. En cuanto a este último punto hay que decir, Estados Unidos ha declarado retirar su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud por considerar que se dejó comprar por China para no revelar las cifras reales del coronavirus. Esto ha aumentado aún más la tensión y tiene a todo mundo esperando las acciones de contraataque de parte del país asiático. Acciones que inevitablemente tendrán repercusiones en el mercado de valores. Número 4. Caída del turismo. Uno de los sectores económicos más fuertemente golpeados por el asunto de la pandemia ha sido el del turismo en general. Esto está causando una situación muy desfavorable en países que tienen en el turismo una de sus principales entradas de capital, y lo grave de esto es que directamente también influye en el punto anteriormente mencionado sobre el desempleo. Como buenas nuevas tenemos el pronunciamiento de la Organización Mundial del Turismo planteando un reinicio del turismo,
Sin embargo, esto no va de la mano con el plan de muchos gobiernos de seguir restringiendo la entrada y salida de personas de sus fronteras con la intención de frenar las crecientes tasas de contagios. Número 5. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y sí, mis amigos, las elecciones en los Estados Unidos siempre tienen repercusiones directa e indirecta en la economía global, pues las medidas del presidente electo en materia de tratados, concesiones, prórrogas y demás acciones económicas pueden alterar el panorama global. La cita será el 3 de noviembre del 2020 y todo apunta a una salida de Donald Trump del cargo. Esto se asume por el conflicto estado en que se encuentra Estados Unidos en este momento tras varios días de las protestas y disturbios que acabaron incluso con las indemnizaciones de la Casa Blanca. La amenaza de aprobar una ley marcial para retomar el orden es una medida que no es vista con buen ojo ni por detractores ni por seguidores del actual mandatario. Número 6. Teoría de la trampa alcista. Finalmente tenemos una teoría que preocupa a muchos economistas y es que se ve muy cercana a una caída en la llamada trampa alcista. Y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Se trata de una teoría derivada de un esquema desarrollado por Jean-Paul Rodrick. Este esquema explica las fases de una burbuja financiera y consta de 4 fases. La primera es una fase de poco ruido en la que un bien material o servicio ingresa al mercado desde un punto bajo y de a poco comienza a captar inversionistas y aumentar su valor. Luego viene una fase de subida en la que el bien se establece en un mercado, comienza a generar la confianza para invertir. Pasada esta fase nos encontramos con el momento de locura, ese en el que el valor del bien se dispara alcanzando su punto más alto. Finalmente tenemos la fase de la que da el nombre a este esquema, la fase del estallido, en la que las gráficas toman la característica de una burbuja y explota cuando alcanza su punto más alto. Pero esto no acaba aquí, mis amigos. Cuando una burbuja financiera explota, el valor del bien no cae inmediatamente hasta un punto tan dramático, sino que cae un poco y luego ocurre algo muy interesante. Al explotar la burbuja y caer el valor del bien, se presenta el fenómeno de la trampa alcista, y lo que ocurre es que el valor vuelve a subir cerca del punto más alto para posteriormente caer hasta niveles realmente dramáticos. Aquí se pone aún más interesante todo, y es lo que tiene al mercado de valores expectante y con algo de temor ante un declive drástico. Ese punto de subida, luego de la fase de estallido, se conoce como un retorno a la normalidad, que, como ya te he dicho antes, no es más que un punto previo a una caída bastante grave. Actualmente nuestra situación nos ubica justo en ese punto de retorno a la rentabilidad, ahora que después de una caída de la economía por el coronavirus, recién muchos países comienzan a levantar la cuarentena y la economía por fin toma un respiro. Es necesario extendernos un poco más en este tema para comprenderlo mejor. Y es que la base que sostiene esta teoría al sol de hoy es la historia que parece repetirse una y otra vez en este tipo de escenarios. En cada una de las grandes crisis económicas del mundo se observa un comportamiento similar en el esquema de burbujas. Visto desde una perspectiva general y global, tenemos un sistema o bien que comienza a crecer de a poco hasta llegar a su punto más alto para luego caer un poco, volver a subir un poco más, lo suficiente como para creer en ese retorno a la normalidad y posteriormente caer. Si ponemos sobre este esquema de escenario como el de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, el lunes negro de 1987 o el derrumbe del Bitcoin en 2017, notamos un comportamiento similar previo al gran declive y justo ese comportamiento es el que experimentamos hoy en día. Por estos motivos es que la preocupación está latente y es cada vez mayor ante una posible caída de la economía global. Y dicho esto, ahora quiero preguntarte qué piensas tú. ¿Consideras que la economía puede colapsar pronto
o no? Déjame acá en los comentarios tu respuesta, incertidumbres, dudas u opiniones. Estaré muy complacido en leerte, así como también estaré sumamente agradecido si te suscribes y das like a este video si es que te ha gustado o te ha parecido interesante. Y nos vemos próximamente para mantenernos al día con las novedades financieras. Soy Isaac Vadillo y ha sido un placer estar hoy en tu pantalla. Hasta pronto.